Bueno, no hay problema, igual todavía estamos a tiempo. Entonces vamos a comenzar con informática para octavos. Entonces, si me permiten, yo voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Sí? Entonces les pido por ahí disculpas si de mi computador un poquito desordenado. Vamos a ir entonces acá a lo que es la guía de informática. Para el día de hoy o para este primer periodo, vamos a encontrar esta primera guía que nos va a hacer como una pequeña introducción a lo que son los procesadores de texto. Los procesadores de texto son muy sencillos, son muy intuitivos, hoy en día son muy fáciles de usar, pero pues igual vamos a tratar de mirar la variedad que nos están dando, porque hoy en día podemos trabajar en cualquier plataforma, ¿sí? No hay una preferencia como antes había, sino tenemos de dónde agarrar, por así decirlo. Entonces acá tenemos una breve historia de lo que son los procesadores de texto. Por favor lo leen, a menos de que alguien quiera participar leyendo. Sí, mejor participemos leyendo. ¿Qué tal? Laura Enciso, por favor, Laura Enciso, si puedes leer. Voy a seleccionar lo que tienes que leer, por favor. Profe, es que se mira muy borroso. Se mira muy borroso. Ya trato de hacerlo más grande posible. Entonces ahí sí puedes leer. Ya. Señor. Entonces, por favor. En 1973, el primer procesador moderno por IBM fue el VDEC Word Processing System, con la capacidad de compartir los contenidos por medio de disquete e imprimirlos por impresora, precio promedio de venta de $12,000 de la época en 1978. Llegó WordStar para ordenadores con sistemas CPM, más adelante 2, y como el consentido del Y sistema Windows. de 2, Y el Windows. gran... Te ya me saltas una perdí. línea, por favor. Y Windows. Y Windows para la década de los 80, este procesador fue reemplazado por WordPerfect, el cual se posesionó como el consentido del sistema de 2. El gran salto se empezó a dar en 1995 con el sistema operativo Windows totalmente independiente del DOS, sin olvidar que hoy se cuenta con muchos sistemas operativos y procesadores de texto para cada uno de ellos, los cuales van mejorando sus versiones por medio de actualizaciones o paquete completo de instalación. En el caso de Windows, el paquete Office de donde se encuentra vinculado el procesador Word. Muy bien. Entonces, aquí lo que tenemos es una breve historia de que cómo comenzó. Si nos damos cuenta, pues esto comenzó desde 1973, ¿sí? Ya cuando el computador era operable por el usuario regular, ¿sí? Ya no se necesitan ingenieros para que se operaran los computadores, sino que ya una persona de común podría hacerlo. Y el Binding Word Processing System fue diseñado para empezar a ese trabajador moderno, a ese oficinista que necesitaba trabajar de manera digital sus reportes, sus trabajos, sus informes, ¿sí? Y pues a medida que fueron cambiando, se peleaban el nicho entre los nuevos sistemas los sistemas operacionales, como pues el Windows, la Mac, o sigan cambiando del DOS, pues cada quien pues tenía su forma de dar. Y pues el gran brinco, como lo dice ahí el texto, fue en 1995 cuando Windows se posicionó como el mejor sistema operativo, ¿sí? No tanto como el mejor sistema, sino el más vendido, el más solicitado, dado que hoy en día, si tú vas a comprar un computador, encuentras Windows en cualquier equipo, ¿sí? Viene preinstalado. De 100 computadores, uno tendrá un sistema operativo diferente, que por ahí se harán los MacBook, que son de la franquicia de Apple, o por ahí tendrán nuevos sistemas operativos
como por ejemplo el Infinity, que es diseñado por Google, o por ahí otro sistema operativo chino que tal vez no conozcamos en este lado del mundo. Esto es historia patria, es solamente por curiosidad y es importante saber de dónde viene y cómo ha evolucionado. Quisiera que otro, por favor, nos ayudara. ¿Qué tal, Daniela Guisa? Que nos ayudara con las características de los procesadores de texto. En cuanto a las características funcionales y aspectos básicos de los procesadores de texto, tenemos en síntesis los siguientes. Formato de carácter: negrilla, cursiva, subrayado, tamaño y tipo de fuente. Marcos solo para quienes saben de programación con Visual Basic. Creación de PDF basado en emulador e impresora PDF. Importados textos e imagen. Uso de periféricos, ejemplo, escáner. Seleccionar, copiar y pegado. Texto e imágenes. Formato párrafo. Lineación sangría interlineado. Visualizador de barras de herramientas. Estándar, formato, dibujo, tablas y borde. Cuadro de controles, Word, Art, etc. Configuraciones: guardar, ortografía y gramática, editar, imprimir, etc. Plantillas: usar de acuerdo a lo que se quiere hacer. ¿Listo? Entonces, estas son una de las muchas características que tiene Word, como por ejemplo el formato de carácter, como decía Daniela, son todas las características que nosotros podemos cambiar las letras. La negrilla, que es una letra más gruesa, cursiva, una letra inclinada, el subrayado, que es básicamente, como su nombre lo dice, subrayar, cambiar el tamaño y la forma de la letra, que son tamaño y tipo de fuente. Los macros, como dice ahí, solo para quien sabe programación en Visual Basic, es un nivel mucho más avanzado de Word, ¿sí? Y estos macros normalmente nos sirven para automatizar procesos. Nuevamente, hay que llegar a ese nivel de programación para entender de qué son los macros, cómo podemos utilizarlos y en qué tipo de programas podemos hacerlo. Por ejemplo, Excel es uno donde se utilizan más los macros, dado que pues son las bases de datos son muy grandes en algunos sitios, entonces ellos prefieren automatizar muchos, pero muchos procesos, cosa de que usted no esté cambiando entre 1000 o 2000 cuadros de manera individual, sino que todo se haga con un macro. La creación de PDFs, pues sí, es válido. No todos los procesadores lo tienen, pero es parte importante. Los PDFs es ya la integración del documento como tal y donde ya no es modificable. ¿Sí? Es ya básicamente como el documento oficial. Importar textos e imágenes para la multimedia. No olvidar que también en la informática algo que se ha utilizado mucho es la multimedia. El uso de imágenes, sonido, videos en cualquier tipo de documento hace más interactivo y mucho más placentero ver este tipo de informes. Seleccionar, copiado y pegado, herramientas básicas en cualquier tipo de documento, ¿sí? Tanto como en físico, como si estuviéramos nosotros haciendo nuestros reportes, como en el digital. Hoy en día, pues nosotros estamos más acostumbrados a trabajar más en lo digital, en el computador, que pues en un escritorio. Formato de párrafo, obviamente para no solamente la alineación sangría e interlineado, sino también para colocar columnas, dividir secciones de página, etcétera. Visualizador de barra de herramientas, ¿sí? Es donde pues podemos mirar todas nuestras herramientas como tal, de manera sencilla. Las configuraciones, todo es de lo básico. Y no sé si conocen las plantillas, pero las plantillas ya son documentos prehechos, ¿sí? Es decir, si en algún momento nosotros comenzamos con un documento en blanco, teniendo en cuenta que queremos hacer un folleto, muchos de los programas o procesadores de texto vienen con estas plantillas ya precargadas, es decir, ya existentes. Entonces podemos simplemente ir a plantillas y buscar el folleto y ahí nos mostrará los diferentes tipos de folletos que cuenta el procesador. ¿Listo? Entonces vamos a por el siguiente. Quiero que, a ver, otro muchacho, Iván León, nos lea las ventajas y desventajas. Yo leo primero y luego tú empiezas a leer acá. Un año. Entonces leo acá. Indagando acerca de las ventajas y desventajas que tienen los procesadores de texto,
Son más los beneficios o aciertos que las debilidades o desventajas, teniendo en cuenta la clase de procesador siendo el más común, el Word de paquete Office. Muchos coinciden en algunas de las siguientes ventajas. Entonces ahí, por favor, Iván. Escribir texto y poder ver resultados en forma inmediata. Capacidad de editar cualquier aspecto de forma y de fondo del documento. El corrector de ortografía y gramática es muy bueno. Además, como de sinónimos y antónimos, para enriquecer la escritura. La estructura del menú de herramientas permite ubicar y ejecutar como de sinónimos y antónimos. Desde el comienzo, Iván, Alguna acción de manera rápida. el corrector de ortografía y gramática. Sigue, por favor, Iván. La estructura del menú de herramientas permite ubicar y ejecutar alguna acción de manera rápida. Permite uso de diferentes formatos y su apariencia antes de ser impreso. Tiene manejo de normas en diferentes referencias de acuerdo a la versión del procesador de texto que se use. El peso de los documentos solo texto es muy bajo, por lo que permite subirlos y compartirlos de manera fácil vía correo. Permite usar el contenido para... Bueno, mientras pasa ya el ruido donde Iván, por favor, alguien más que nos colabore. ¿Qué tal, Juan David Laverde? Yo, profe, yo. Johan Soler, listo, Johan, por favor. Desde aquí, permite usar el contenido. Sí. Permite usar el contenido para ser copiado y pegado a otra herramienta como Excel, PowerPoint, entre otras. Calcula valores estadísticos con respecto al documento que se escribe, conteo de páginas, letras, palabras, líneas, párrafos, etc. Muy bien. Johan, sígueme colaborando, por favor. Ahora bien, en cuanto a las desventajas, se podría decir que la compatibilidad del procesador es hacia adelante y no de forma retroactiva, es decir, un documento versión 2007 no puede ser leído por versión 2003, por lo que es necesario instalar paquete de compatibilidad. El uso de algunas herramientas, la cual requiere compatibilizar o capacitarse o saber temática especializada como la programación de sistemas. Los costos de adquisición, aunque hay procesadores gratuitos con funciones limitadas. ¿Dónde iba, profe? Me perdí. Sí, la manipulación. Yo lo bajo con un poquito. Y la manipulación de la información de los archivos que no estén protegidos, lo cual altera la originalidad del contenido. Muy bien. ¿Alguna duda frente a las ventajas y desventajas? No. ¿No? No, pero yo lo tengo. Entonces, en síntesis, alguien que por favor me diga una ventaja y una desventaja. Comencemos con Mónica Espejo. Profe, pero ventajas de qué? De los procesadores, las que acabamos de leer. Una ventaja y una desventaja. ¿Cuál era la ventaja? Calcula valores estadísticos con respecto al documento que se escribe, conteo de páginas, letras, palabras, líneas o párrafos. Muy bien. Y una desventaja podría ser que los costos de adquisición, aunque hay procesadores gratuitos con funciones limitadas. Ok. ¿Y eso qué significa? La primera ventaja, ¿qué significa? ¿Qué entiendes por esa ventaja que tú leíste ahorita? ¿Nos puedes volver a leer tu ventaja y hacemos el análisis, por favor?
Profe, por yo favor. conozco un significado de ventaja o ventaja. Bueno, John Soler, entonces, coméntanos tu ventaja y tu desventaja y explícanos de qué se tratan ellas. Ay, Dios mío. Profe, desventaja, por decir, una desventaja del procesador también se puede equivocar, ¿no? También se puede equivocar con, por decir, la herramienta de él, ¿cierto? Eso es una desventaja, él se puede equivocar. No, la verdad no se equivoca. El que se equivoca es el usuario, porque nosotros también tenemos que saber las reglas gramaticales, en qué momento poner una coma, en qué momento poner un punto, en qué momento poner una tilde, y esto el computador lo corrige. El mismo procesador Profe, de yo tengo texto una ventaja. viene ya precargado con una gramática, y esa gramática la podemos cambiar dependiendo del país. Es decir, podemos colocar gramática colombiana, gramática estadounidense, gramática inglesa, gramática jamaiquina, ¿sí? Porque pues en nuestros diccionarios básicamente tenemos algunas expresiones y formas de hablar. Entonces, por lo menos lo que yo les digo a los estudiantes cuando estamos estudiando inglés, que si nosotros colocamos Ah, kabur, profe, ya entendí. si nosotros Era al colocamos, revés. Por decir, una ventaja del procesador es que él tiene la capacidad de corregir. Sí, sí era ese. sí, Yo le dije fue al revés. No, ujú. profesor. Eh, Desventaja. Profe, tiene una desventaja de la compatibilidad de versiones de Windows. Sí, ¿y qué significa ese problema de compatibilidad de Windows? Que no se adapta a las versiones anteriores. ¿Me puedes dar un ejemplo? Con la de 2003 y la de 2007, que necesita una... Que no, profe, que no. ¿Le puedo ayudar? ¿Qué necesita esto? ¿Cómo es que llama eso de como remodelar, como actualizar? Actualizar. Bueno, lo que dice el problemas de compatibilidad con los documentos es que año a año se van agregando nuevas versiones del procesador de texto. Es decir, en el 2012 nosotros teníamos Microsoft Office 2012. Luego pasamos a quién sabe cuántos años hasta el 2016, donde salió la otra versión, Microsoft Office 2016. Luego pasaron 3 años más y tuvimos Microsoft Office 2019. Ahora, voy a decir, pero profe, ¿cuál es la diferencia entre estos? La diferencia no es mucha, simplemente van cambiando nuevos formas o nuevas opciones de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, añadiendo tipos de letra, cambiando la encriptación, la seguridad, etcétera, ¿sí? La forma en que se codifican los documentos, o mejor dicho, los interpreta la máquina, es muy diferente en cada versión. Y tal como lo dice, la forma de compatibilidad es simplemente avanzar. Es decir, si yo tengo Windows, Office 2012 y quiero leer un documento 2019, rara vez me va a funcionar. Y si me funciona, van a haber errores. Y esto porque no hay compatibilidad. Si ya estamos en el 2009 y queremos mirar uno del 2012, este sí se puede hacer, ¿sí? Porque el nuevo Office sí está diseñado para leer a los viejitos. Los viejitos no pueden leer a los nuevos. La ventaja de poder leer los viejitos con los nuevos es que podemos actualizar su formato, ¿sí? Cosa que las nuevas características se puedan aplicar. ¿Listo? Esa es una de las desventajas, ¿sí? Que hay que siempre estar en constante actualización. No podemos quedarnos atrás en términos de tecnología, hay que avanzar. Y el problema que radica en eso es que como son programas con licencia, tenemos que estar pagando esta licencia. Es decir, año a año se tiene que pagar 80,000, 90,000 pesos para poder trabajar con estos documentos. Muchos me dirán, pero profe, es que yo estoy trabajando y yo nunca he pagado eso. Pues sí, pues hay unas versiones que son piratas, que son craqueadas y pues ahí tenemos nuestras versiones. Pero también podemos encontrar licenciaturas en lo que son gratuitas, que vamos a mirar más adelante.
Entonces vamos nuevamente a nuestra guía. Y pues podemos ver algunos ejemplos de los procesadores de texto. Los procesadores de texto, recordemos que se clasifican como cualquier programa que me ayude a escribir texto. ¿Sí? Por ejemplo, el Notepad, el bloc de notas, el WordPad, Microsoft Word, Windows Write. ¿Sí? Son uno de los tantos procesadores que tú puedes encontrar en cualquier computador. ¿Listo? Entonces vamos a colocar una cosita que se llama comenzando con Google Docs. No sé quién me quiere leer este pedacito. Leamos esto y luego entramos a la práctica de cómo utilizar el Google Docs. Profe, yo quiero leer. Ok, Johan. ¿Qué parte? La señalada. ¿La azul? Permíteme, yo organizo acá otro poquito. Listo. ¿Listo, Johan? ¿Estás viendo la pantalla? Sí. Señor. Ok, lo que está señalado en azulito. No. Dice ahí, en los últimos años, el uso del documento de creación conjunta o de autoría compartida se ha vuelto popular en las empresas, dado que el trabajo en equipo se maximiza al permitir que varias personas trabajen sobre el mismo documento al mismo tiempo, desde lugares diferentes. Google Docs es una de las aplicaciones de ofimática ofrecidas por la empresa Google, la cual está disponible para su uso de manera gratuita y en cualquier plataforma, computadores, celulares, tabletas, etc. Muy bien. Acá quiero hacer énfasis, es en el cambio que han venido con los procesadores de texto. Tal como lo dice en la guía, hoy en día existen por lo menos versiones de procesadores como lo son Office 365 y lo que son Google Docs, que básicamente son procesadores de texto en línea, lo cual nos permite trabajar en grupo. Es decir, no, 3, 4 personas podemos estar en un mismo documento arreglándola en el mismo tiempo. Yo puedo estar en mi casa, ustedes allá, y entre todos podemos organizar el documento. Entonces, para entrar en calor, vamos a compartir nuevamente pantalla, pero esta vez vamos a iniciar acá. Voy a abrir acá cuenta informática, que esta queda bien bonita. ¿Listo? Ahora, en este momento estoy metido en Google Chrome. Lo ideal es que pueda utilizar todas las aplicaciones de Google a través de este explorador de Internet. Nosotros podemos llegar a las aplicaciones de varias formas. La principal está en utilizar la matriz de 3x3. Si me permiten, yo coloco aquí el Spotlight para que sigan el cursor más fácil. Si miran la bolita roja, sí. Si miran como el cursor brilla. Sí. ¿Lo confirman? Listo, muy bien. Entonces, siguiendo el cursor, vamos a ir a la matriz de 3x3. Le vamos a dar clic acá en donde aparecen Google Apps. Y aquí encontraremos todas las aplicaciones de Google que nos ofrecen. Todas son gratuitas hasta cierto punto, ¿sí? Por ejemplo, YouTube es una plataforma de Google donde pues podemos subir videos, ver videos, etcétera. Maps, donde podemos crear rutas, ¿sí? O simplemente seguir rutas de GPS. News, donde podemos ver noticias. Gmail, nuestro correo electrónico predeterminado. Meet, que son reuniones virtuales también de manera gratuita. Calendar, para que nosotros organicemos nuestro calendario. El Drive, espacio en la nube. Contactos, donde podemos colocar los números de contactos o crear prácticamente agendas o listas de enviados para que luego utilicemos en Gmail. Fotos, donde podemos almacenar las fotos, etc. Pero una de las más importantes es acá. Encontramos Docs, Sheets and Slides. Estas tres básicamente son Word Office, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con Docs. Una vez le damos clic a Docs, nos va a llevar a este terreno. Lo primero que nos vamos a encontrar en Docs, ¿sí? Es que va a haber una franja como, perdón.
va a haber una franja un poquito más oscurita, ¿sí? Donde nos aparece crear documento. Y vamos a mirar lo primero que es un documento en blanco. Y lo siguiente que aparece ahí, que dice currículum vitae, carta, propuesta, folleto. Todas estas son plantillas. Y si le damos ver en galería, vamos a encontrar muchísimas plantillas. Como lo habíamos dicho, las plantillas son documentos ya prehechos, ¿sí? Ya organizados que nosotros podemos modificar para ponerle la información. Son de uso gratuito y podemos encontrar otras en páginas diferentes que se adapten. Si no necesitamos ningún documento de la galería de plantillas, pues podemos crear uno nuevo. Sin embargo, pues si ya hemos creado documentos, estos documentos van abajito y nos aparecen acá en orden. Si los podemos ver de manera predeterminada, así como está, o lo podemos ver en lista. Pues acá le damos en lista y también nos aparecen así por fecha, nombre nomás. Me gusta más una cuadrícula, pues así puedo identificar más rápido los trabajos. Entonces vamos nuevamente a crear un documento. Este documento en blanco nos recuerda mucho el entorno de Office, ¿sí o no? Nosotros los que hemos visto Office, los que hemos trabajado con Office, la vemos muy similar, pero igual le faltan características. No son las mismas, pero sí tenemos las básicas. Entre ellas, pues podemos hacer, deshacer, imprimir, copiar formato, cambiar el tamaño del texto, tipos, el cambio de la fuente. ¿Sí? Podemos colocar de que sea título, subtítulo, darle como una jerarquía. Acá tenemos el tipo de fuente donde le podemos cambiar la forma de la letra, podemos aumentar el tamaño, agregar negrillas, cursivas, subrayar, el color del texto, el resaltado. Y lo que es fácil es que si nosotros no entendemos de qué se tratan los iconos, nosotros ponemos el cursor encima y siempre nos va a aparecer el nombre del comando y el shortcut o el comando que se puede utilizar en el teclado para activarlo. Es decir, si yo escribo, discúlpame, si yo escribo acá, selecciono. ¿Qué? No creo. Sí. No sé. Sí, ¿quién está hablando, por favor? Bueno. Bueno, mientras está, bueno, como digo, si nosotros escribimos, nos acercamos por lo menos acá en negrilla, la ayuda nos indica pues de que la B significa negrilla, en inglés bold, pero que hay algo muy importante, el shortcut o el comando es básicamente, si tú colocas control B, puedes activar la negrilla de manera rápida, ¿sí? Sin necesidad de clicarla. Y puedes volver a oprimirla para desactivarla. ¿Sí? Ahora, todos me dirán ahorita, pero profe, si estamos trabajando en internet, ¿cómo sabemos que se está guardando? ¿O cómo guardamos el documento? Es fácil. Como estamos trabajando en internet, todos los cambios que nosotros hagamos se van a ir guardando de manera automática. Si vemos acá en la parte de arriba, nos aparece que se está guardando el documento. En el momento que dejemos de trabajar, él deja de guardar, ¿sí? Y nos dice, está guardado en el drive, en el espacio de nuestra nube. Desde aquí, desde esta parte de acá arriba, también podemos colocarle el nombre. Documento de prueba. También podemos moverlo hacia otro lado del drive o hacia otra unidad, ¿sí? Podemos colocar en carpetas que tenemos creadas. Podemos declararlo como favorito o quitarlo como favorito, ¿sí? También podemos regresar a versiones anteriores, como decir, es decir, si hubieran dos personas trabajando acá y una por X o Y motivo cambió un cuadro, quitó una foto, quitó información importante, podemos devolvernos a versiones anteriores, ¿sí? En este interlineado que está acá, si le damos clic, nos va a mostrar las versiones que han tenido el documento. Por ejemplo, acá tenemos la versión actual que fue hecha por David Alejandro Castro Morales a las 8:45 y luego tenemos otra a las 8:43. Entonces, si vamos a la versión anterior, vemos que el documento está en blanco y en el actual sí tenemos. Entonces, si queremos regresarlo, podemos seleccionarlo. Aquí, hacer una copia. Nos devolvemos. Y acá pues empezamos a mirar que tenemos algunas preguntas. Creo que León Rodríguez está levantando la mano. Sí, profe. Sí, León, ¿cuál es tu pregunta?
Profe, es que no comprendí cómo es que se guarda. Ok, nuevamente, el documento, una vez lo comiences a trabajar, él se va a guardar de manera automática, ¿sí? Él, no tienes que darle guardar, no tienes que darle un botón en específico ni ningún comando porque él solito se está guardando. Tal vez tu pregunta es, ¿en dónde se guarda? ¿Sí? Bueno, para eso, nuevamente tenemos que ir a las aplicaciones de Google. Abrimos una nueva ventanita y vamos a buscar el Google Drive. Es este, el Drive, pero se pronuncia Drive, ¿sí? Con este Drive, tú vas a tener espacio en Internet, 15 gigas para ser exacto, en el cual tú puedes guardar cualquier tipo de documento o archivo. Es decir, documentos de Word, documentos de Excel, imágenes, fotos, videos, música, canciones, audios, etc. Si le damos clic acá al Drive, vamos a viajar directamente a mi Drive, ¿sí? En donde pues podemos ver todos los documentos que yo tengo, ¿sí? Sobre todo, especialmente los de mi trabajo. Si tú miramos en el acceso rápido, aquí me aparece el documento de prueba, que es el que estamos creando, el que tenemos aquí. Es el archivo que ha guardado en Internet y está en Internet. Trabajas en Docs para editarlo y en Drive para guardar los documentos. Un momentico, miramos los chats. Listo. Ahora, si en algún momento queremos bajar el documento de Internet, ¿sí? Porque lo queremos imprimir. Claro que también se puede imprimir de acá, pero no sé, nos vamos a un lugar donde no tenemos Internet y no podemos trabajar en Internet. Entonces, necesitamos bajar el documento y trabajarlo en otro procesador de texto mientras tanto. Para eso, pues podemos buscar en la barra de herramientas la parte de lo que es archivo. En archivo nosotros podemos modificar el documento. Es más, podemos crear uno nuevo, abrir otro, hacer una copia, enviarlo a un correo electrónico o descargarlo. Y acá en descargarlo nos aparece un montón de opciones, comenzando por Microsoft Word, que viene en la extensión .docx. Una vez descargado este documento docx, lo podemos abrir con Office Word, ¿sí? Microsoft Office Word. Pero pues también tenemos el Open Document, que es un documento que se puede aplicar a cualquier procesador de texto, o el enriquecido, que es más o menos lo mismo. Podemos bajarlo en PDF, podemos bajarlo como un texto normal en un blog de notas, podemos bajarlo como una página web, o lo podemos bajar como un libro electrónico, un EPUB. De acá también vamos a poder cambiar el nombre, moverlo, añadir a un drive, llevarlo a la papelera, publicarlo en la web, ¿sí? Cambiar el idioma, etcétera. Todo esto va en la pestaña de archivo. También tenemos en editar, donde pues tenemos las herramientas básicas, pero pues son tan básicas que nosotros ya no las sabemos. Cortar, que es control X, copiar, que es control C, pegar, que es control V, ¿sí? Nuevamente pues hacemos el ejercicio, seleccionamos el texto que queremos y por lo menos decimos que lo vamos a copiar. ¿Cuál es el comando de copiar? Johan Soler. Control X, Control ¿no? B. No, control C. Control B es negrilla. ¿Sí? Lo colocamos acá. Nuevamente lo ponemos aquí. Disculpen. Control B es negrilla. ¿Sí? Se coloca ahí. Si yo oprimo control X, eso es cortar. ¿Qué es lo que es cortar? Imaginemos que tenemos una hoja en blanco y tenemos unas tijeras. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cortar el pedazo, ¿sí? Unos dicen, ah, profe, lo borró. No, lo corté de la hoja. Simplemente que en vez de tener la hoja, lo tengo como en mi mano virtual, por así decirlo. Y Una puedo ir en pregunta, cualquier parte del documento y utilizar mi pulbón virtual, que es pegar. Control V. profe, una pregunta. Control C es para copiar, ¿no? Y Ajá, control la V, la pequeña, es para pegar. pegar. Muy bien. Con el ALT, algo así, ALT, sí, así, sí, sí, así. Alt. Sí, El señor. ALT, el Sí, ALT N es con negrilla o es el control N. la negrilla es control V larga, ¿sí? La ¿Sí? negrilla.
Ujú. Ah, porque entonces no es la que llegó porque yo tengo una otra aplicación de PowerPoint y también Sí, así Johan, hago las tareas estos también. comandos van cambiando dependiendo del programa y también dependiendo de la versión. Uno de los ejemplos que a mí me gusta dar es que por lo menos si tú estás en Word y colocas Control T, lo que va a hacer es justificarte el texto. Mientras que si tú estás en Excel, va a tener una función completamente diferente. Va a crear una tabla. ¿Sí? Entonces son muy diferentes. En Office justifica el texto, en Excel crea una tabla, totalmente distintos. Entonces también, como vayamos cambiando de procesador, pues también vamos encontrando los comandos. Pero los sencillos, lo que es copiar, cortar y pegar, ya las conocemos como Control C para copiar, Control X para cortar y Control V para pegar. ¿Listo? Tenemos en opciones de ver, donde podemos mirar un modo diseño o cambiar incluso el modo en lo que estamos mirando. ¿Sí? Una visualización, sugerencias, edición. La verdad, este documentos de Google no nos da tantas opciones de manera de ver porque dependemos mucho de lo que es el explorador de Google, el Chrome. En insertar podemos agregar todo lo que es multimedia, comenzando con imágenes, con las tablas, ¿sí? Acá podemos seleccionar qué tan grandes las tablas por medio de una matriz, la podemos ir creciendo, la podemos ir creciendo. Podemos añadir un dibujo, ¿sí? Que también lo podemos traer desde nuestro Drive. Podemos agregar un gráfico de barras, columnas, líneas, círculos, o incluso podemos tratarlo de, o sea, sacarlo de una hoja de cálculo de Google. Es básicamente copiar y pegar. Podemos ingresar caracteres especiales, como por ejemplo las letras de, ¿cómo llaman? El abecedario griego, sí, creo, alfa, omega, beta. Podemos colocar líneas, interlineados, ¿sí? Mira, por aquí tenemos incluso hasta emojis, donde podemos colocar caritas, corazones, pero pues esto es ya bastante informal. Podemos ir buscando. Mira, acá tenemos secuencias de comandos de Oriente Medio y estos ya son las letras árabes que siempre vemos. Bueno, esto no es árabe, creo que sí, son árabes. Esto para los caracteres especiales. En insertar, pues también podemos crear ecuaciones, porque las ecuaciones, alguna vez el profe de matemáticas nos ha puesto a hacer un documento en Word y es muy difícil escribir las ecuaciones, pues no es lo mismo que en el cuaderno que tú puedes especificar los símbolos, que puedes especificar el tamaño, en dónde va la fracción, etcétera. En el computador es diferente porque siempre vamos de manera lineal, de izquierda a derecha. Entonces, cuando colocamos ecuaciones, pues podemos colocar lo siguiente: X es igual a A por B. Se nota la diferencia a la hora de colocar la ecuación. O AB. ¿Sí? Ya podemos básicamente demostrar bueno, demostrar no, sino hacer más llamativa la ecuación. Demostrar que es una ecuación y no simplemente las letras. Es hacer la diferencia. Podemos colocar encabezados y pie de páginas. Los encabezados normalmente son los que vienen acá en la parte de arriba. Pueden ir el nombre de la empresa, el logo, razón social, código, segmento o apartado. Y en el pie de página pues se puede también ir, bueno, el pie de página pues va al final y acá iría la numeración, información del proveedor, nuevamente otro símbolo o otra imagen alusiva a la empresa. ¿Sí? Normalmente para eso se utiliza. En trabajos avanzados o en reportes de investigación, en el pie de página es importante colocar la numeración y también colocar lo que son las citas bibliográficas, pero eso es mucho más avanzado. Entonces, hasta el momento las mencionamos, pero no las dejamos por ahí botadas. Podemos agregar enlaces también, haciendo énfasis de que pues esto es un trabajo en internet, y en formato pues podemos cambiar nuevamente lo del texto. Podemos darle los cambios que también los tenemos acá en la barra de ayudas, en la barra visual, lo que es el texto, nuevamente negrilla, cursiva, subrayar, tachar, superíndice, subíndice, pues que estas Tengo ya una son, pregunta. ¿sí? ¿Estos archivos también pueden quedar guardados en archivos del computador? Sí, claro. Lo que hemos dicho,
León, si vamos a archivos y buscamos la opción descargas, podemos descargarlo en Microsoft Word, ¿sí? Entonces, si le damos en descarga, lo podemos bajar de internet a nuestro computador. Pero una vez lo que estemos trabajando dentro de la memoria de nuestro computador, este ya no se va a guardar automáticamente, sino trabajamos con las reglas que tiene el otro procesador de texto, ¿sí? Ahorita hacemos el ensayo, León, para que tú mires. Seguimos mirando, porque ya vamos a acabar en la parte de herramientas. Podemos buscar la ortografía, contador de palabras, porque, por ejemplo, el profe de informática le gusta que hagan ensayos. Entonces, el profe les dice, vamos a hacer un ensayo de 500 palabras. Si dice, profe, 500 palabras es mucho. Entonces, para saber cuántas palabras llevamos, pues venimos acá a contador de palabras, y pues acá nos aparece el número de palabras, caracteres usados, páginas, ¿sí? Pero no nos asustemos, 500 palabras no es mucho, 500 palabras es media página. Y pues tenemos acá lo último que es complementos. A diferencia de Office, Google Docs nos presta lo que son los documentos, los complementos, que básicamente son programas de terceros que se pueden aplicar a nuestros documentos. Aquí ya pues depende de lo que nosotros queremos, si queremos funciones específicas. Si le damos clic acá, nos va a mandar a la tienda de Google, ¿sí? Donde pues podemos agregar un montón de opciones a nuestro documento, como por ejemplo este que nos ayuda a hacer reporte rápido, o este que sería para inglés, o traductor automático, o una herramienta para el resaltado, una rúbrica para estudiantes, nuevas letras, o este que te permite mandarlo a correos de manera más fácil, etcétera. Veo que Juan Maecha tiene la mano levantada. Sí, profesor, iba a decir. Sí, Juan, por favor, ¿cuál es su pregunta? Profe, ¿qué esto para qué es control G? Es guardar, pero nuevamente en documentos de Google no vamos a guardar porque pues ya se guarda de manera automática. Entonces no hay ningún problema, ¿sí? Entonces cerramos acá lo que es complementos y por último tenemos ayuda. En ayuda pues podemos pedir información de cómo utilizar el documento. Lo chévere de que estemos en internet es que si le damos en ayuda de Google, podemos incluso ir hasta foros para poder averiguar sobre funciones. Algo que tienen ahorita muy nuevo es escribir con la voz, donde prácticamente podemos hacer dictados. Y acá nos dicen cómo hacerlo, que tenemos un micrófono, cómo utilizar la voz para el dictado, etc. Entonces, para los perezosos, acá tenemos una ayuda y ya podemos utilizarla. Entonces, los que quieren mirar a cómo, pues en ayuda y buscan. Podemos también mirar actualizaciones, pero pues esto es más técnico. Esto es más para los desarrolladores, como para saber en qué versión del programa estamos trabajando o si tenemos la opción de cambiar las teclas. Términos de uso, política de privacidad, informar el uso inadecuado de un problema de derechos, ¿sí? Es decir, esto ya es más de la empresa de Google y pues es la comunicación que ellos tienen con el usuario. Si en algún momento, no sé, se llega a dañar el trabajo, se llega a haber un error, digamos, de que no puedes subir imágenes, no puedes subir documentos, no puedes subir videos y agregarlos a tus documentos por X o Y motivo, sabiendo de que sí tienen el mismo formato autorizado, pues puedes informar sobre el problema y más adelante Google te dará una solución, ¿sí? Obviamente esto no es tan fácil de escribir y que me lo escriban de una y que yo estoy pagando, no. Esto puede llevar semanas, puede llevar meses, incluso hasta te pueden rechazar la ayuda, porque pues para eso tienes primero la ayuda de Google Docs, donde te explican muy bien cómo hacerlo, cosa de que si no sabes cómo hacerlo y estás mandando ayuda, pues esto ya se sobreentiende que simplemente tienes que ir acá y buscar cómo utilizarlo. Eso, mis queridos alumnos, es Google Docs. Es sencillo, es fácil, cómo utilizarlo. Vamos ahora a pasar lo siguiente, que es compartir el documento y luego a descargarlo. ¿Qué pasa con compartir? Entonces venimos acá a un botón grande, si no lo miramos acá. Con compartir, a la hora de darle clic acá, podemos enviar este documento a un correo, ¿sí? Acá podemos seleccionar cualquier correo de los que nosotros tengamos en nuestra lista. Y también pues podemos decir cómo lo vamos a compartir. Abajito, aquí en obtener enlace,
podemos cambiar, ver que el documento está restringido. Uy, perdón. Está restringido. ¿Qué pasa con que esté restringido? Que una persona cuando lo vea, pues solamente las que tú compartes podrán ver el enlace. Entonces, tenemos que editar esta opción. Le damos acá en la flechita para desplegar un pequeño menú y le damos acá, cualquier persona con el enlace. Es decir, si en este momento yo copio acá este enlace y se los paso a ustedes por medio del chat, ustedes podrán ingresar al documento y pues en este momento solamente podrían verlo. Pero si yo quisiera que ustedes lo modificaran, pues acá ya le cambio las opciones. Aquí pueden comentar y con editor ustedes tendrán todos los derechos para cambiar el documento. Le pueden agregar texto, le pueden agregar imágenes, etcétera. Con solo comentar, pues pueden agregar simplemente comentarios de hay que arreglar esto, hay que mover esto. Y con lector simplemente lo pueden ver y hasta ahí. Le damos listo. Entonces nuevamente compartir, lo puedo hacer por correo o lo puedo hacer por un enlace. Y lo que veníamos con León, que es descargar el archivo. Vamos acá, lo vamos a descargar en Word. Esperamos, ya descargó. Y en este caso lo voy a abrir con Office. Word Office. Vemos que el archivo se modificó un poquito. El Word Office, que es el que estamos viendo acá, es otro procesador de texto. Es más complejo y tiene más cosas, pero tiene casi las mismas. Lo que nosotros estamos hablando aquí del texto, el tipo de texto, título, subtítulo, subtítulo, aquí lo tenemos igual. Esta parte de acá es para seleccionar títulos, subtítulos, énfasis, citas. También tenemos acá las fuentes, acá también tenemos las funciones básicas, el formato, tenemos el de insertar, lo mismo. ¿Sí? Aunque acá tenemos más cositas como por ejemplo el agregar columnas, el tamaño, orientación de la página, o podemos llegar acá a lo que es correspondencia, que era lo que nos están hablando, el uso de manejar Office Outlook para manejar los documentos por medio de correos. Pero esto ya se está quedando entre comillas obsoleto y es preferible trabajar en documentos en líneas con Office 365. En revisar, pues tenemos para traducir, tenemos para agregar comentarios, corregir ortografía, y yo estoy casi seguro que por acá también hay una opción para el dictado. Para los que quieran también por medio de un micrófono hacer el dictado, por aquí creo que está. Listo. Entonces, ahí no sé. Diego Alarcón tiene una pregunta, por favor. Sí, señor profe. Profe, que es un memorando. Ok, listo. Vamos para allá. Entonces, cerramos aquí, cerramos acá, cerramos esta ventana y pasamos nuevamente a nuestra guía de informática, donde pues acá tenemos la explicación de también muy sencillita de lo que es Google Docs y cómo lo podemos hacer para bajar a nuestro celular. Importante lo del celular porque pues no todos tenemos computadora. Acá el entorno, una breve explicación de lo que ya hicimos, cómo compartir documentos y pasamos al memorando. Entonces, Diego, yo quiero que a partir de este momento me leas esto. Diego. Señor. Por favor, ¿me lees lo que está ahí resaltado? Dependencia. Gubernamentalmente. Puede estar dirigido a una o varias empresas y en el lenguaje es menos formal que una carta u oficio, porque se eliminan la mayor parte de las palabras de cortesía. En lo más importante es el tema a recordar o informar. ¿Listo? Como está diciendo Diego Alarcón, el memorando es un método, un formato de carta que se utiliza de manera interna en las empresas, ¿sí? También se utiliza en instituciones, dependencias gubernamentales, etc. Y la característica más importante es que es muy informal. Bueno, no informal, sino que se quitan las palabras de cortesía. Es decir, si nosotros estuviéramos haciendo una carta,
No sé si alguno de todos ustedes ha visto cómo hacen las cartas, pero siempre comienzan con la fecha, muy buenos días, querido señor o señora, director, docente, etcétera. Por medio de esta carta hago informar si todas las palabras son muy bien seleccionadas y no vamos a hablar como nosotros hablamos, a lo golpeado, sino que nos tenemos que expresar muy bien y muy, pero muy elocuentemente. Y las palabras, por ejemplo, lo de buenos días, gracias por ponerme atención, gracias por su atención, sinceramente, que son palabras de cortesía, estas ya se eliminan, ¿sí? Acá tenemos entonces unas pequeñas características que tiene que tener nuestro memorándum. Lo primero que se debe colocar siempre es la fecha y el lugar, ¿sí? Entonces, sería marzo 11 del año 2021, Villavicencio Meta, por así decirlo. El destinatario, con el nombre a quien está dirigido, en este caso, pues se le pueden colocar al profesor David Castro o David Alejandro Castro. Asunto, el tema central del documento, realización de actividad número 1, informática, grado octavos, ¿sí? Luego el cuerpo del texto debe ser breve, claro y conciso, entonces colocan por medio de la presente doy información de que ya estoy haciendo uso de los procesadores de texto y con eso concluyo mis actividades. Algo así. Remitente es la persona responsable de enviar el documento. En este caso, pues, Diego Alarcón. Y pues el pie de página pues es opcional porque ya habíamos visto que ahí se pueden colocar imágenes, se pueden colocar partes de contacto de la persona o incluso el número de página de la carta. Bueno, en este caso el memorándum. Si el memorándum es muy largo, pues que se coloque el paginado, pasar cuál es la página 1 y cuál es la página 2. Acá pues tenemos un breve espacio para lo que es cómo hacer el documento, ¿sí? Unos pequeños tips. Debe estar membreteado, que significa que tiene que tener el destinatario, el lugar, a quién va, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que diga, discúlpenme, bueno, que diga el lugar hacia, ¿sí? Es decir, si ustedes están en el salón, pues esta memorando tiene que ir o tiene que tener una dirección que va hacia coordinación o si va a sala de docentes o si va a rectoría. Lo mismo pasaría una empresa, ¿sí? Entonces, si estás en la sala de ventas, pues este tendría que ir a, no sé, a reparaciones, a técnicos, a contabilidad, recursos humanos, presidencia, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que darle como hacia dónde tiene que ir el memorando. Y también pues tiene que llevar el logo de la empresa. En este caso no es necesario que llevemos el logo de la empresa, pues porque no, es muy sencillo. Entonces acá vamos a tener un ejemplo del memorándum, ¿sí? Es muy sencillo como ustedes lo pueden ver. Vamos a alejarlo un poquito para que lo vean de manera general, ¿sí? No hace falta que copien exactamente como está, no hace falta que le coloquen esa línea. Esto de acá puede estar alineado tanto de acá en el centro como hacia la izquierda y quiero que observen muy bien dónde están las mayúsculas y en dónde están las minúsculas. Lo que es fecha, lo que es el remitente, lo que es el destinatario, lo que es el asunto, van en negrilla y están en mayúscula, ¿sí? Y lo que está dentro del cuerpo como tal va en minúscula. Es importante porque estos ya son los formatos que se utilizan. La tarea para ustedes es mirar más acerca de este memorándum, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia tenemos algo que se llaman las normas Incotec, ¿sí? Y esto nos ayuda a lo que es la producción de textos, documentos o reportes. Allá podemos mirar las características de una carta, las características de un memorando, las características de un acta, ¿sí? Y me van a decir, pero, profe, ¿cómo así características? Pues cada documento a la hora de estar escrito debe tener el uso de las letras, como por ejemplo el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, si va en mayúscula, si va en minúscula, cómo yo puedo colocar el asunto, porque una cosa muy importante es que si miramos el asunto, tomándolo de este ejemplo, no tenemos preposiciones. ¿Alguien me puede decir qué es una preposición? ¿Ninguno?
Vamos con Carlos Tamayo. Conectores en un texto. Como por ejemplo, Señor, Carlos Tamayo, ¿qué son las preposiciones? Y danos un ejemplo. sí, señor. Bueno, las preposiciones son como por Profe, ejemplo, sí, es señor. una palabra que sirve para unir o relacionar otra palabra. Muy bien. Y un ejemplo sería para, de, hacia, ¿sí? Entonces, Señor. en los asuntos tratamos de quitar todas las preposiciones. Como por ejemplo, si nosotros decimos reporte de octavo, el de lo podríamos eliminar. Reporte octavo. Y se sigue entendiendo el asunto. Entonces, son esos pequeños tips que se deben utilizar. Recordar, es la norma Incotec la que nos da, la que nos da en los pasos a seguir o nos da la regla de cómo hacer los documentos. Otra cosa importante de las normas Incotec es el margen, ¿sí? El documento tiene que tener una margen. Normalmente son 4 centímetros arriba, de 2 a 3 hacia la derecha, de 4 hacia la izquierda y 2 o 3 en la parte inferior, ¿sí? Estos van variando dependiendo del tipo de documento. Y eso es lo que nos va a quedar como de tarea. Y averiguar las normas Incotec. Y ahora, la actividad. La actividad es muy sencilla. Esto no nos va a llevar más de una hora. Entonces, haciendo uso de algún procesador de texto, o sea, el de su gusto, crear un memorando dirigido a tu docente en donde comuniques que ya usaste o creaste tu primer documento de Google Docs. Especifica la plataforma que usaste, computador o celular. No olvides las partes del memorando y ten en cuenta la imagen como ejemplo. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta acerca de esta actividad. No sé si es difícil, si hay algún problema. ¿Entendido? ¿No entendido? Sí, profe, entendido. ¿Listo? Ok, entonces vamos a proceder a lo siguiente. Ya que se acabó la clase, voy a enviar el link de asistencia. Muchísimas gracias a todos que comenzamos y terminamos. ¿Sí? Ya tenemos el link de la reunión. Sí, acá estoy confirmando, lo estoy enviando para todos. Recordar llenarlo. ¿Listo? Esta clase ha sido grabada y en breve pues lo vamos a subir a YouTube para que los que quieran lo puedan ver.